Y visitando Chosmalal, visitamos un lugar histórico, la Casa Dewey, la historia viva e intacta. Es un antiguo almacén de ramos generales que está enclavado en la esquina de las calles Sarmiento y Belgrano. Esta peculiaridad histórica de esta antigua casa no solo se encuentra en los objetos que se acumulan en el interior, sino también en el valor simbólico de su estructura, ya que fue y será la primera construcción de ladrillos de la antigua capital neuquina. A pocos metros de la renovada costanera de Chosmalal, el antiguo almacén de ramos generales se encuentra frente al municipio local. Estamos en la Casa Dewey, donde hoy en día está funcionando el archivo histórico de la Municipalidad de Chosmalal. Les voy a contar un poco lo que es la casa. Es una casa, digamos, muy antigua, de la época fundacional de Chosmalal. Data aproximadamente de 1889, la construcción de la casa, que sería una parte de la casa, y otra parte que ha sido construida en el año 1972 aproximadamente. Se refaccionó, se le colocó piso y bueno, y hoy en día, como les decía, está funcionando el archivo histórico municipal. La casa fue comprada por la Municipalidad de Chosmalal en el año 2006-2007 con fondos provinciales. El intendente que estaba en ese entonces, el profesor de historia, Carlos Lator, hizo todo lo posible para que la casa, digamos, fuera asignada para funcionamiento del archivo histórico. Cosa que ha sido una decisión muy acertada, porque hoy en día aquí funciona el archivo histórico y nosotros lo que hacemos también es mostramos la casa, hacemos visitas guiadas, y bueno, contamos un poco la historia de la casa y la historia de nuestra ciudad. También es importante decir que la casa perteneció a la familia Dewey, pioneros patagónicos que llegan aquí a Chosmalal a principios de 1891 y compran, digamos, el lote 4 y 5. Ya estaba construida, digamos, una parte de la casa. La compran y desde entonces perteneció a esta familia. Una familia que fue, digamos, pionera. La señora Ana de Perut era descendiente de franceses. El señor Enrique Dewey, también descendiente de irlandeses. Y su hijo Luis Dewey, con 13 años, llega aquí a la ciudad. Los tres integrantes de la familia hablaban inglés, francés y, bueno, y castellano. Un poco lo que hacemos es en la sala donde se ingresa al archivo es contar un poco la historia de nuestra ciudad por medio de fotos, algunas historias de vecinos y documentación histórica, digamos, como libros, documentos del Juzgado de Paz y también del ramo generales que vamos a visitar ahora. Se inicia la conquista del desierto, la cuarta división ingresa de Mendoza aquí a la zona de la confluencia de Neuquén con el Cureleibú y construyen el fuerte de cuarta división, digamos, en un lugar estratégico, porque tenían de un lado el río Cureleibú y del lado, digamos, sur el río Neuquén, y del frente, digamos, del cerrito hicieron una construcción de piedras, digamos, como un muro para contener los ataques de aquel entonces de los nativos que querían recuperar los prisioneros que tenían en el lugar.
construcción de la vivienda. y esto. Porque Y esto es... figuras Claro. en el Sí. libro que se hace el censo de 1920, Sí. anotaron cada planta que había en Chosmalal, así que figura todo lo que son plantas de originales. vid, los membrillos que están del otro lado. El patio de la casa se conserva con aquellas dimensiones y está decorado con elementos propios de la época. La construcción de esta casa fue entre los años 1894 y 1903 y los materiales utilizados se compraron a la compañía importadora de John Wright con sede en Buenos Aires. El cemento era traído desde Inglaterra. Actualmente en la casa aún se conservan las pequeñas cajas en las que llegaba el preciado material. Emblema histórico-cultural de la provincia de Neuquén, la ciudad de Chosmalal, recuerden que fue la capital del territorio hasta 1904, cuando la llegada del ferrocarril, símbolo del progreso en esa época, hizo que la sede de las autoridades provinciales se mude a la actual Neuquén, con las confluencias de los ríos Neuquén y Limay. Volvemos a la casa de Ewey. Aún guarda en su interior valiosos objetos de aquellos años, cuando la ciudad se transformó en el centro comercial de toda la región, desde su fundación en 1887 por el coronel Manuel José Olascoaga. Desde la localidad se controlaban los arreos de ganados entre ambos lados de la gran cordillera de los Andes. La transhumancia propia de la región hizo que Chosmalal se convierta en el centro geográfico de la fiesta nacional del chivito, la danza y la canción. Una curiosidad: al almacén de don Enrico de Ewey, ese almacén de ramos generales, se le colocó una iluminación interior de lámparas de carburo. La atracción por aquellos años era tal que los habitantes de Chosmalal se quedaban en la vereda de la casa mirando las luces, como uno de los espectáculos más peculiares de la ciudad. Nos contaba, quien fue nuestro guía, que la gente esperaba la hora del atardecer cuando prendían las luces y se acercaban a ver, inclusive entraban al almacén de ramos generales. Una vez finalizada la construcción, don Enrique de Ewey traslada el negocio de ramos generales a la nueva y flamante construcción que funcionó hasta 1934. Desde entonces, desde 1934 y hasta entrado el siglo XXI, por casi 70 años, el almacén se mantuvo cerrado al público, lo que posibilitó que los objetos estén tal cual intactos hasta la actualidad. Se ingresa así como un túnel del tiempo, ¿no? Donde uno puede llevar mercaderías de esa época. Espera que se me borre. En el túnel del tiempo ingresamos allí. Los visitantes pueden apreciar mercaderías de la época, revistas de moda, catálogos, vajillas, latas donde se almacenaban las galletitas, damajuanas, almanaques, patentes de automóviles, tal vez las primeras de la región, elementos para la elaboración de manteca, hornos, un lavarropas muy particular de aquellos años y hasta una antigua radio que al encenderla son las voces del presente que aún suenan como las de aquellos años.
Y yendo hacia la costanera, ahí para disfrutar de ese espacio hermoso a la orilla del río, nos encontramos con el Museo de la Ciudad. Subiendo unos escaloncitos, ahí hay una especie de centro cívico y ahí está el museo. A él ingresamos para interiorizarnos un poco más de la historia de Chosmalal. Bueno, el museo es un edificio histórico que ayer cumplió 129 años, creado un museo cumplió 50 años, porque tenemos lobos, lo vestimos de cumpleaños. Y acá estamos en la primera sala donde le mostramos primero la arqueología de donde tenemos minerales, piedra de acá de la zona. ¿Sí? Como tenemos el azufre, variquí. Vamos por la, por este arqueología. Sí, acá tenemos las zonas, piedras petrificadas, como amonitis, una cadera de un megaterio, es un oso prehistórico. ¿Un oso? Un oso, la cadera de un oso. Es este es un oso hormiguero. Sí, este vendría a ser pariente de este. Se encuentra acá también, acá en la zona. Bueno, está destruido ahora. Esta es la parte de arqueología. Una cadera de un megaterio, es un oso prehistórico. ¿Un oso? Un oso, la cadera de un oso. Es este es un oso hormiguero. Sí, este vendría a ser pariente de este. Se encuentra acá también, acá en la zona. Bueno, está destruido ahora. Esta es la parte de arqueología. Ayer les hablaba Nahuel sobre que se molía en una piedra. Sí. Bueno, esa es la piedra de moler en ñaco. Es el mango y la piedra. Ahí colocan el trigo y lo tratan de triturar y sacaban lo que es la harina tostada o ñaco, ¿no? Mira. Ese fue el primer... Unos collares de algas y ¿Algas? unas puntas de flecha, sí. Eso es lo que los dijo la arqueóloga. Sí, no, puede ser como... Sí. Esas son sobadores que usaba el originario y después lo usó el blanco. Trabajar con mucho Eso a veces cuero. lo usa para sobar el cuero. Sí. La explotación de sal por los grupos aborígenes norteamericanos. Sí. Sal gema de Turquico. Es lo que se llevan ustedes. Esas son espuelas, estribos donadas por una familia de acá cuando empezaron a llegar los primeros. Estribos europeos, Sí. traídos por los conquistadores. Estas excavaciones se hicieron todas en la zona. Sí, la tenía la familia Martén. Sí. En realidad no son excavaciones, No, son no, de son- que lo sí. tenían la familia porque Claro. fueron comprados y estaban en Claro. las casas, ¿no? Claro, sí. Bueno, acá todo... Esas son espuelas, estribos donadas por una familia de acá cuando empezaron a llegar los primeros. Estribos europeos, Sí. traídos por los conquistadores. Estas excavaciones se hicieron todas en la zona. Sí, la tenía la familia Martén. En realidad no son excavaciones, No, son no, de son- que lo sí. tenían la familia porque Claro. fueron comprados y estaban en Claro. las casas, ¿no? Claro, sí. Bueno, acá todo el equipamiento de los... Tenemos algo del Las entierro de vasijas De Caipemalal. Sí, no, nosotros dijeron que no, que esta era quedaba como acá. que la donaban para que Ah, tuviéramos nosotros también algo. porque- Para Los difundir. aborígenes Como de para acá mostrar. no son como los del norte que tenían las urnas funerarias, ¿no? Donde los enterraban a los... Sí, los También, entierros. de la Estos se misma encontraron manera, justamente, así hay en la un posición entierro, sí, fetal. Sí, se enterrada. encontraban, Sí, sí. se Ah, encontraron en un entierro que le Claro, llaman, mirá. donde les, aparte del cuerpo, le dejan Las todas las mismas- cosas Las personales, personales. y por eso se encuentran tantas. Claro, por eso se encuentran los Mirá. tupos. Acá ahí le muestra las fotos Claro. del entierro, a donde va a haber los tupos, Caipemalal. las vasijas, cosas de Las pertenencias que tenían. pertenencia. Yo digo.
Bueno, acá un poquito quedó a la Claro, intemperie. perdón, claro, el edificio Para que se vea el adobe, para que se vea el techo de carrizo de paja que de la acá zona, y los lingotes son Qué bueno. todas maderas traídas de la laguna de Epulauquen. ¿Cómo es? Epulauquen. De la porque este es el diario. Ahora me quedan de conseguir más páginas. Está bien. Nosotros tenemos 2 nada más. Pero este cuenta de la historia del año que se hizo el diario hasta el siglo XXI. Está muy bien. Nuevo. Qué Y bueno. es el diario que escribió Francis Arr, que era El periodista, primero. claro. Que se llamó La Estrella de Y él era yerno de Olascuaga. Era un periodista que ya venía con la idea. Y acá mostramos la parte ya de la conquista, los sables. Sí, ahí hay estribos, espuelas también. Y ese cuadro famoso. Sí. Ese de Museo Mancilla. Sí. Nosotros El techo me encanta. El techo. Sí. Y lo Cómo mismo. preservado Todas salen lo el mismo. adobe. Sí. Y fíjense que están atados también Sí, con tientos de caballo. tientos de caballo, ¿no? claro, de cuero. De cuero. Sí, De cuero de caballo. Buenísimo. Muy lindo. Esa es la historia que, viste que es cierto. Si pones primera, segunda, tercera. El piso de este lugar Original. es de Sí. los primeros momentos. Mira cómo está, ¿eh? Para la época impecable. Qué bárbaro. En esta sala, bueno, está todo el recorrido de lo que es la historia Esta es la sala de familiar. Olascuaga. La historia familiar de Olascuaga y sus Olascuaga. características y todo lo demás, ¿no? Podemos ver los objetos que eran propiedad de él, Sí. los anteojos. De ayer no tuvimos ni tiempo de nada. La observación. Porque este es el libro que nosotros tenemos para que Está bien, Sí. para la... lista. Claro. Toda la entrada. El piano, mira. Sí. El piano, este escritorio lo usó él en la gobernación. Y acá Ese tiene los, primer- claro, y acá tiene los cuadros que él pintó. Que yo les contaba que no Sí. solamente era militar, sino se destacaba Por eso lo por digo. este, El tabelo, este fue el Fortín Cuarta División, el acta de la fundación, Claro. una foto del museo de 1944, la bandera que se hizo en la Eso fundación, sí. la bandera que se usó en el cerrito de la fundación de Chosmalal. Qué va- Acá este es el hijo, ujú, los hijos, este es la hermana, es el hijo, este es ya en Mendoza, viviendo en Mendoza. Y los dibujos, por eso, para que él descarte lo que era. Claro. No tenerlo tanto como militar, porque también hacía cosas. Claro. Y acá tenemos el saco. Uy, perdón, acá hicimos el rincón de las damas, pero como las damas se juntaban a tomar el té Claro. o algo, bueno, pusimos algo. Que se Algo llevaron las relacionado, casitas, se llevaron algo otras cosas. temático. Conseguimos un Muy vestido, un bueno, abanico. muy bueno. Ahí está la esposa, acá están las hijas, acá están las 3 hijas. Como todos los viajes que hemos hecho, Nobleza Obliga es recorrer la iglesia o la capilla del lugar. En este caso la iglesia de Chosmalal, que también tiene su tiempo, ¿no? Una iglesia sencilla, dedicada a la Madre de Neuquén, María Auxiliadora, a la que recorrimos y vimos, bueno, todas las imágenes con mucho fervor religioso, como siempre lo hacemos, cada vez, por supuesto, que recorremos un lugar.
plaza, en sus comienzos, cuando Olascoaga tenía, cuando lo que es hoy el museo era el espacio que trabajaba la policía territorial, esto era una manzana donde se producía pasto para los caballos, porque en aquel entonces no están los vehículos, Claro. la movilidad era el caballo, entonces todo este sector era pasto, pastizal. Después la plaza pasó a ser comunitaria, años más tarde, décadas más tarde, y en esta plaza las señoritas de las familias, como por ejemplo las hijas de Luis Dewey, tenían un sector donde ellas cuidaban las plantas, las rosas que tenía la plaza. Qué bárbaro. Y luego de visitar el Museo de Casa de Güell, el Museo de la Ciudad, la iglesia, como no podía ser de otra manera, terminamos una jornada hermosa disfrutando de la plaza y recorriendo esa imponente costanera. Realmente un paseo hermoso en un día muy brillante a pleno sol. Disfrutamos de las imágenes acompañados de la música. Chos Malal a pleno en este viaje por el norte neuquino.